pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículos del 12 al 17. 5 versículos daremos lectura. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Quiero que subraye ese nombre, Pérgamo. Es conocido ese nombre para algunos, pero es una ciudad. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ay, ay, ay. ¿Quién es ese que tiene una espada de 2 filos? No es muy grato escuchar eso. Yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, conozco dónde moras. Y miren dónde mora. ¿Dónde está esta iglesia? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y otra vez, ¿dónde mora Satanás? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nuestro mensaje para hoy tiene que ver con la iglesia de Pérgamo. Permítame dar una breve referencia a esta ciudad. Una ciudad en aquel entonces se calcula de unas 150,000 personas, una gran ciudad. Hoy en día esa ciudad se llama Bergama, 55,000 habitantes más o menos. Se encuentra ubicado a unos 100 kilómetros al norte de la capital de Turquía. Y en esta ciudad se levantaba la colosal estatua de Zeus. ¿Han escuchado esto? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero allí también se levantaba el culto a Esculapio, el dios de la medicina. ¿Han visto ustedes ese símbolo en las facultades de medicina de las universidades o consultorios médicos? Pero allí también estaba el culto al César. ¿Cuántas cosas aquí? Rendir al culto al César, declarándole Dios. Y del nombre de Pérgamo surge la palabra que nosotros conocemos como pergamino. Y se dice que en su biblioteca había unos 200,000 pergaminos. Por tanto, era una ciudad de intelectuales. Y los historiadores dicen que Pérgamo fue la heredera de los misterios babilónicos, como la astrología, el culto a Baal, etc. Y dicen también los historiadores que Pérgamo fue la heredera y que fue también el gran caldero de las rebeliones organizadas contra Dios. Por eso es que el Señor está diciendo: yo sé dónde moras. ¿Cómo no iba a estar Satanás ahí en medio de una colosal estatua de Zeus, en donde se rinde el culto a Esculapio, el dios de la medicina, donde se rinde el culto al César, donde se propagaban y se generaban los grandes rebeliones contra Dios? ¿Cómo no va a decir el Señor: este es el lugar de Satanás? ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. El versículo 12, la segunda parte, dice: yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Viene con una espada. Ahora, para entender la palabra espada,
es necesario ir a las Sagradas Escrituras. Pero antes déjenme decirles lo siguiente. ¿Cuál es el contexto de esta iglesia? Porque hay una iglesia que está ubicada en medio de una ciudad en donde, repito, hay un culto al Zeus, hay un culto al César, hay un culto a Baal, y el culto a Baal implicaba, después de adorar al Baal, implicaba actos de inmoralidad con las sacerdotisas y que eran incluso pagadas por el Estado. Y por eso el Señor le tiene que decir: ustedes, la iglesia de Pérgamo, están en ese contexto. Paganismo, espiritualismo diabólico, tradiciones milenarias de rebelión contra Dios. Y parecería a la luz de la Biblia que Satanás necesita ciertos lugares de trascendencia o ciertos elementos donde él pueda ubicarse. A ver si me van captando este concepto, hermanos. Como que Satanás necesita lugares estratégicos para ubicarse. Aquí estamos que Satanás había hecho de la ciudad de Pérgamo su trono, su residencia. Y hay una iglesia en medio de esa ciudad. Ayer tuvimos aquí una reunión de pastores, los pastores de la iglesia de Sereno, y un pastor testificó de una zona de Brasil donde había mucha oposición del diablo al desarrollo de la iglesia. Por eso digo que parecería que a la luz de las Escrituras Satanás necesita de tomar posesión de cierta capital o ciertos elementos dentro de los cuales él pueda moverse. Y a esta iglesia el Señor le está diciendo: yo tengo la espada de doble filo. ¿Y por qué dice que tengo espada de doble filo? Quiero que pensemos en esto. ¿Por qué creen que el Señor se presenta a esta iglesia con una espada de doble filo? ¿Saben? Es una espada que, según Hebreos 4:12, es una espada viva. Se mueve sola. Esta palabra se mueve sola. La palabra de Dios es una espada que se mueve sola. Y si nos vamos al huerto del Edén, después de la caída, había una espada que ¿se acuerdan ustedes? Que se revolvía en el derredor del huerto y no permitiendo que nadie se acerque al árbol de la vida. Hay una espada viva, es una espada viviente, es una espada aguda, es una espada que penetra y una espada que corta. Y cuando el Señor va a entrar a Pérgamo para darle su mensaje, tiene que entrar con una espada que penetra, que corta. Y si nos remontamos a las espadas romanas, vamos a ver que se usaban estas espadas para penetrar, para cortar, pero también para romper y triturar huesos. Y cuando el Señor se dirige a Pérgamo, necesita ir con una espada. ¿Por qué? Porque Satanás había hecho de Pérgamo su trono. Hermanos, cuando se habla de la espada que separa el alma del espíritu, porque eso es lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, complete conmigo el pasaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, se mueve sola y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nosotros decimos aleluya, bendito sea Dios. Cuando se habla de la espada que separa el alma del espíritu, el Señor está hablando de esta iglesia para hacer entender que Él conoce lo que está allí escondido y que esa espada discierne dos cosas: los pensamientos e intenciones del corazón. Pensamientos, siempre nuestro profesor de escuela dominical nos recuerda, pensamientos, cerebro. Intenciones, motivaciones del corazón, que es lo que impulsa el pensamiento. Y sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo se relaciona esto con Pérgamo? Porque el Señor está diciendo a Pérgamo: tú estás viviendo en medio de un mundo de espiritualismos. Tú estás viviendo en medio de un mundo donde está el mismo diablo, donde las fuerzas del infierno se cruzan con el mensaje que yo les he encomendado.
Ustedes predican el Evangelio, ustedes hablan de mí, pero hay fuerzas que se entrecruzan, hay una especie de fuegos cruzados. Ustedes están haciendo lo suyo, pero el diablo también. Y esta fórmula, hermanas y hermanos, no ha cambiado. El diablo sigue haciendo lo suyo, pero el Señor sigue insistiendo. Yo tengo la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, y sé que estás morando donde mora Satanás. Así que esta es la primera cosa que tenemos que saber acerca de Pérgamo. Una ciudad en donde Satanás había hecho su trono. Y ahí hay una iglesia. Pero esta iglesia, no obstante al contexto en la que estaba situada geográficamente, no obstante al contexto de espiritualidad y de presencia maligna, esta iglesia está reconocida. El Señor reconoce y le dice: no obstante, tú retienes mi nombre. Y quiero que subraye usted eso, hermana y hermano. Retienes mi nombre. Qué lindo, ¿verdad? Una iglesia en medio de una ciudad tan contaminada por el diablo, pero esta iglesia retiene el nombre de Jesús. ¿No les parece que esto es un ejemplo para nosotros también? Retienes mi nombre. El versículo 13, la parte C. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué lindo, esta iglesia retenía el nombre de Dios en medio de un mundo totalmente contrario, en donde Satanás había hecho su trono. Incluso hace mención que aún en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto, es decir, en los días de persecución, porque Antipas probablemente fue un hombre, un siervo de Dios, un hombre martirizado por causa de su fe, aunque hay algunas otras interpretaciones que dicen que Antipas representaría a una comunidad de personas. O sea, Antipas no sería una persona, sino una comunidad. Cualquiera que fuera la interpretación, lo cierto es que hubo persecución contra esta iglesia. Y esta iglesia, en medio de una ciudad donde Satanás había puesto su trono, en medio aún de una situación de persecución, esta iglesia dice: retienes mi nombre. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos, para que nosotros tomemos esta parte y retengamos el nombre de Dios. Porque no es fácil decirlo, ¿no? El diablo trae sus lucecitas. ¿Se imaginan cómo Satanás operaba ya? Culto a Baal. Culto a Baal no era algo sencillo, era la mayor inmoralidad que se daba. Ya lo dije, había sacerdotisas en el templo que después de la adoración, sacerdotisas que se entregaban a los placeres de los adoradores, y algunas de ellas pagadas por el Estado. Era una ciudad. El culto a Baal, la adoración al César. El César era el Dios. El César, acuérdense que era el emperador romano, pero era el Dios. El culto a Esculapio, el Dios de la medicina. Todas esas cosas. Qué difícil, ¿no es cierto, hermanos, para los cristianos mantener su testimonio y su fidelidad en medio de un mundo con tantos atractivos. Esta iglesia, hermanos, está en la misma boca del diablo. Hay tantas presiones espirituales diabólicas. Como verán, las cosas no eran fáciles para esta iglesia. Pero a pesar de toda la adversidad diabólica en su contra, ellos siguen reteniendo el nombre de Dios y no niegan su fe y están siendo testigos fieles. Y eso es lo que el Señor va a reconocer como principal virtud de aquella iglesia. Y si uno contextualizara esto en nuestra época, hermanos y hermanas, ¿cómo está Vitacura? Estaremos limpios.
limpiecitos de todos estos espíritus y todo este movimiento del enemigo, o hay algo? No crean que estamos en una comuna o en una ciudad limpiecita. No. Hay fuerzas malignas que se están moviendo por todo lado. Satanás está trabajando, está activo. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar en pleno siglo XXI. Él no ha renunciado al trabajo que tiene que hacer. Y por eso que nosotros en esta mañana el Señor nos llama: retén mi nombre. Amén. Retén mi nombre. Cuando el enemigo te esté queriendo invitar a hacer lo que tú no tienes que hacer, acuérdate que el Señor dice: retén mi nombre. No niegues mi fe. Mantente. Sigue siendo un testigo fiel. Hermanos, hay determinados lugares del mundo donde parecería que Satanás está más presente que en otros. Fíjese lo que estoy diciendo, y lo voy a mencionar como ejemplo. Hay quienes han hecho estudios sobre esto y han fijado su atención en determinados lugares donde parecería que Satanás tiene mayor presencia y mayor fuerza. Por ejemplo, en la India, más de 33,000 deidades. Más de 33,000 dioses. En la India hay más de 33,000 dioses. Hay cultos satánicos que están a la orden del día. Se percibe una oscuridad terrible, una pesadez de ambiente, un ambiente cargado, una sensación de oscuridad, y se siente la presión del diablo. Eso es lo que nos dicen los que han estudiado este tema. Existen lugares en donde el diablo ha tapado la boca de algún predicador más de una vez. Existen lugares donde Satanás ha puesto su trono y está ahí. Hollywood, por ejemplo, es el lugar más difícil para predicar el evangelio. Es en las inmediaciones de Hollywood. ¿Y qué sale de Hollywood?, nos preguntamos. Toda esa producción cinematográfica corrupta muchas veces que se esparce en el mundo entero. En fin, hay muchos otros lugares en donde como que Satanás hubiera fijado su trono. Y saben, se va a sentir. Esta es la iglesia que se encuentra en Pérgamo. Pérgamo, donde estaba el asiento de Satanás. Pero pese a ello, esta iglesia se mantiene fiel. ¿Debería ser así la iglesia nacional de Vitacura? Amén. Dios puede ayudarnos, hermanos. No serán nuestras fuerzas. Tú no vas a poder en tus fuerzas luchar contra el diablo. Pero si el Señor está con tu vida, está en tu vida, y el Espíritu Santo está en tu vida, no hay fuerza maligna que te pueda doblegar. Tú vas a seguir siendo un testigo fiel. Vas a retener el nombre de Dios y no vas a negar tu fe, y vas a seguir siendo testigo fiel. Y esta mañana, hermanas y hermanos, antes de abandonar el templo, hagamos una especie de promesa, de renovación de promesa a Dios, y decir: Señor, yo voy a serte fiel en medio de este mundo. Yo voy a retener tu nombre. Yo no voy a negar tu fe. Voy a seguir siendo un testigo fiel de Jesucristo. No importa si Satanás ha instalado su trono también en la ciudad de Santiago. La presencia de Satanás, hermanos, no tiene que ser la excusa para que nosotros vayamos y neguemos el testimonio de Cristo, y neguemos la fe, y dejemos de mantener el nombre de Jesús. Qué lindo, hasta aquí esta iglesia sale bien parada, Pero ahora viene el problema. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado de cómo el escáner va pasando? Hay un escáner que el Señor está pasando a sus iglesias, 7 iglesias. Y ahora viene en el escáner, se revela algo de esta iglesia. Algo negativo, hay algo que no salió bien, como nuestra hermana Sarita, que pasó ese examen esta semana. De ella salió todo bien después. Pero en ese escáner aparece que hay algo que no está bien. ¿Se acuerdan ustedes? Eso pasa con todas las iglesias que hemos visto, excepto Esmirna, que vimos el domingo pasado, donde no encontró el Señor ningún defecto.
Pero ahora Pérgamo tiene un problema. Si bien es cierto, la iglesia de Pérgamo, aunque ubicada en medio de una ciudad perversa, pecaminosa, donde el diablo ha puesto su trono, pero es una iglesia que se ha mantenido, que retiene el nombre de Dios, que no niega la fe y que sigue siendo fiel al Señor a pesar de todo eso y a pesar de la persecución. Hasta ahí todo bien. Pero el escáner sigue y encuentra que hay un problema en esa iglesia. ¿Y saben cuál es el problema de esa iglesia? Dice, tienes ahí, tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 14. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora, para los que ya estamos tiempo en la iglesia y escuchamos Balaam, sí, nos suena familiar. Pero para los que tienen poco tiempo en la iglesia, Balaam puede significar cualquier cosa. No entienden qué es Balaam, pero yo voy a explicarles brevemente. Retienes ahí a los que tienes ahí, hay gente ahí en la iglesia, es la idea, hay hermanos en la congregación de Pérgamo, hay algunos hermanos que retienen la doctrina de Balaam. ¿Algunos? ¿Quiénes serán? El Señor no está diciendo, toda la iglesia de Pérgamo está metida en la doctrina de Balaam. No. Porque un gran porcentaje de la iglesia de Pérgamo estaba reteniendo el nombre de Dios, no negaba la fe y seguía siendo fiel testigo de Cristo. Pero algunos, atención a esto, algunos tienen un problema, retienen la doctrina de Balaam. Ahora, déjenme explicarles qué cosa es la doctrina de Balaam. Hay un montón de citas, pero no lo puedo decir todas. La doctrina de Balaam se puede encontrar en el libro de Números, en el capítulo 22, 23 y 24. Lo menciona Pedro, Judas. Pero sintetizaré brevemente qué es la doctrina de Balaam. Balaam fue un famoso vidente en el tiempo en que Israel se dirigía a la tierra prometida. Preste atención a esto. Era un hombre que había recibido revelaciones de Dios, Balaam. Podía reconocer la voz de Dios y como vidente ganó tanta fama dentro de la iglesia como fuera del pueblo de Dios. Quise decir pueblo de Dios. Pero había un rey, el rey Balac. Acuérdense, Balaam pertenece a Dios. Balac era un rey de Moab, que él ve cómo el pueblo de Dios comienza a avanzar y derrotar a sus enemigos, porque Israel estaba camino a Canaán, a la tierra que fluía de Chile, y en su paso tenían que pasar enfrentándose a una serie de pueblos enemigos. Y entonces Balac dice, el próximo pueblo somos nosotros. El próximo pueblo vamos a ser nosotros. Así que tengo que hacer algo para evitar que Israel arrase con nosotros. ¿Y saben cuál es la estrategia de Balac? Él dice, yo sé que Balaam, si lo bendice a alguien, queda bendecido. Y si lo maldice a alguien, también queda maldecido. Como que Balaam tenía esa autoridad de Dios. Al que bendices, será bendito, y al que maldices, será maldito. Y entonces Balac dice, yo voy a sobornar a Balaam, le voy a ofrecer dinero para que él maldiga al pueblo de Israel, y si el pueblo de Israel queda maldecido por Balaam, el pueblo de Israel queda anulado y nosotros no seremos arrasados con su poderío. Llama a Balaam, comienza a sobornar. Balaam decir que al que tú bendices, Dios lo bendice, y al que tú lo maldices, Dios lo maldice. Entonces, ¿qué te parece, Balaam? Yo te pago, te ofrezco no sé cuánto, lo que tú quieras, pero tú maldices a Israel, y con eso el problema queda resuelto para nosotros. ¿Y qué hace Balaam? ¿Qué creen que hizo Balaam? ¿Maldijo al pueblo? Hay que leer la Biblia, Números 22 a 24, lean en sus casas. Pero les cuento brevemente esta historia, es muy linda. Balaam, en vez de maldecir al pueblo, ¿sabe lo que hizo? Lo bendijo. Y viene entonces Balac y le dice, bueno, pero ¿qué pasó? Maldice, bueno, y comienza a intentar maldecir y vuelve a bendecirlo.
echarle a golpes al pobre Balaam, porque imagínense, lo pagaba para que lo maldiga, y Balaam resultaba bendiciendo. Qué interesante, hermanos. Entonces, Balaam al final le tiene que decir a Balaam: mira, yo sé que estás molesto, me has pagado para... No había recibido pago. Quieres que yo maldiga al pueblo de Dios, pero la verdad es que yo no puedo maldecir lo que Dios me dijo. Y bendito sea Dios por eso, hermanas y hermanos. Yo no puedo maldecir lo que Dios me dijo. Yo quiero decirles en esta mañana, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, por la gracia de Dios, hemos sido bendecidos por Dios. Dios nos ha bendecido, y si Dios te bendijo, si tú tienes la bendición de Dios, el diablo no podrá maldecir. No tengas temor, porque hay algunos hermanos que tienen temor, me habrán maldecido. De repente alguien me maldijo. Sabes, no importa quién te maldiga, no importa quién lance maldiciones contra tu vida, si Dios te bendijo, nadie te puede maldecir. Amén. Así que anda tranquilo por la vida. Sigue mirando al Señor y dice: Dios me ha bendecido, yo soy un bendito de Jehová, yo soy una bendita de Jehová, nadie podrá maldecirme. ¿Sabes por qué hay gente que te maldice? Hay gente que maldice a los hijos de Dios. Quizá puede ser un compañero de trabajo, quizá puede ser alguna otra persona, pero tantas personas que pueden haber que le quieran maldecir, y tú dices: oh, de repente me maldijo, me va a alcanzar la maldición. No, nadie te puede maldecir si Dios te ha bendecido. Así que eres un bendito y una bendita de Jehová. Dale gracias a Dios esta mañana. Eres una persona bendecida por el Señor. Y por eso entonces Balaam no puede maldecir al pueblo. Él se iba: ahora sí intento, ahora sí lo voy a maldecir. Y llegaba a la tercera intento de maldecir. No, esta vez lo maldigo. Se iba a maldecir y terminaba bendiciendo. Y entonces otra vez Balaam: por favor, maldice. Ya, esta es la voy a intentar. Una cuarta vez se iba: ahora voy a maldecir. Y no, terminaba bendiciendo. Entonces Balaam le dice: oye, no te pases, etcétera. ¿Cuántas formas podemos imaginarnos de comunicación? Yo, mira, todo lo que he hecho. Y dice: sí, yo quería maldecirlo, pero no he podido, porque no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Y ahí entonces, ¿qué hace Balaam? ¿Qué haría usted? Entonces Balaam le dice: mira, como no puedo maldecir, pero vamos a hacer una cosa. Preste atención a esto, hermanas y hermanos. Vamos a hacer una cosa. Mira, le dice: yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Israel es un pueblo bendito, pero te voy a dar un consejo que viene no de mi sabiduría espiritual. Haz una cosa: prepara una gran fiesta. Escuchen esto: prepara un gran carrete, en términos chilenos. Haz una gran concentración de chicos y chicas, y haz que las chicas se vistan de la forma más provocativa posible. Traigan bebida, hagan un bingo ecuménico internacional, unidad de fraternidades entre las naciones. Yo me voy al otro lado, voy a los chicos de Israel, voy a los jóvenes, esos chiquillos, esos cabros, esos jóvenes que no pertenecen acá, que son del otro lado, pero que son los benditos de Jehová. Me voy a ir ahí y les voy a decir: miren, chicos, miren, muchachos, Dios les ha bendecido a ustedes. Yo he pronunciado bendición tras bendición sobre ustedes. 4 veces les he bendecido. Ustedes son los benditos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero miren al otro lado, Moab. Moab era la otra nación. Miren, Moab, están armando una gran fiesta. Están armando un gran carrete, un fuera de serie. Y están buscando la unificación de los pueblos. Es una gran confraternidad de naciones, y yo creo que sería bueno que ustedes se vayan, porque ustedes son el pueblo bendito de Jehová. Ustedes pueden entrar en relación con ellos y su presencia puede bendecirlos. Y por cierto, se van a encontrar con algunas cosas que quizás no es propio de ustedes, como es la adoración Baal, pero ustedes van a salir de eso.
¿Y saben qué es lo que pasó? Eso es cierto. Balac armó una gran fiesta, como ya les describí antes. Balaam se fue hacia el lado de los chicos de Israel y dijo: chicos, allá está linda la fiesta, váyanse para allá. ¿Y qué pasó? Los chicos se fueron. ¿Y después qué pasó? El diablo va a tratar de atraerte como una cosa muy bonita, muy simpática, etcétera, etcétera. Mira qué linda fiesta, mira qué lindo están las cosas. Te vas a ir, como la palabra de Dios, como Proverbios, como el cordero o como el becerro al matadero. ¿Qué implicaba este tipo de culto, hermanos? Como ya dije, era adorar a Baal. Y eso nos tiene que hacer entender lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Esta era la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, esa misma cosa que Balaam le había enseñado a Balac y que Balac había acordado con Balaam, esas prácticas, esa doctrina de Balaam estaba metida en algunos cuantos de la iglesia de Pérgamo. Ahí empezamos a descubrir cuándo una amenaza de este tipo va a atacar al pueblo de Dios. Así que podemos ir sumando elementos. Sume estos elementos: la ciudad, el ambiente, la fidelidad de la iglesia y ahora el problema que hay en la iglesia. Fíjese lo que se le está diciendo a Pérgamo: yo sé lo que está pasando afuera, pero quiero que sepas lo que está pasando adentro. Y adentro tienes gente, adentro hay hermanos que participan de todas estas cosas, pero son idólatras. ¿Cómo lo podemos esto poner en lenguaje contemporáneo? Tienes aquellos que dicen: he creído en Cristo, soy justificado por la fe, soy salvo, mi nombre está en el cielo, soy santificado, aleluya, gloria a Dios, pero si tengo que echar una cana al aire, lo hago. Total, Dios es bueno, Él perdona, Él es un Padre bueno. Y total, y comienza uno a racionalizar su voluntad y dice: total, ¿quién lo peca? No hay que ser tan fanático. En fin, Dios nos comprende, Él es un buen Padre. ¿Y saben lo que pasa con esto? La iglesia entra en una liberalidad diabólica y peligrosa. Por eso es lo que un pastor teólogo Bonhoeffer, no sé si se pronuncia así, un teólogo luterano alemán que vivió entre 1906 y 1945, él llamó la gracia barata. Preste atención a esto. La gracia barata es la justificación del pecado sin la justificación del pecador arrepentido. Es lo que nos otorgamos a nosotros mismos, lo que justifica nuestros actos contrarios a Dios. Es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Es el bautismo sin disciplina eclesiástica. Es una religión sin comunión. Es la absolución sin confusión o sin confesión. Impera la idea de que el cristiano descanse satisfecho en su mundanalidad y con su renuncia a alcanzar ningún estándar más alto que el mundo. El problema de Pérgamo, de estos hermanos, es que había una actitud permisiva. Soy cristiano, pero puedo hacer alguna cosita por ahí, no pasa nada. Actitud permisiva. ¿Y saben, queridos hermanos? Nosotros vivimos en una sociedad permisiva. Y esa permisividad de la sociedad a veces se filtra en la iglesia. Y tengo aquí algunas cosas que quisiera brevemente que escuchen, hablando de una sociedad permisiva. Y esto es muy contemporáneo. Desde hace unas décadas, la permisividad moral en las sociedades democráticas aparece como un proceso imparable y acelerado. Se permite todo o casi todo en nombre y defensa
de la libertad humana. Ya no hay límites. Porque nuestra idea de libertad no quiere tenerlos y ya no hay escándalos porque lo impúdico es público y se ha convertido en algo normal. La eliminación de barreras no solo se da en el ámbito de la sexualidad, sino que se ha extendido a toda clase de comportamientos, por inmorales y detestables que ellos sean. En esta revolución de costumbres, el principio es prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Por más que se invoque el principio de libertad y justificación de esta sociedad permisiva, es evidente que la comprensión de este hecho hay que ir a buscarla en la crisis de valores morales que estamos padeciendo. La libertad humana rectamente entendida se desarrolla siempre en el sometimiento a los valores morales como guía de la conducta. Y si estos desaparecen, se impone el imperio de la inmoralidad en las costumbres en los individuos, con la consiguiente desmoralización de los responsables. Esa desmoralización y desorientación es bien visible en las instituciones básicas de la sociedad. Los padres no saben o no pueden ejercer su autoridad responsable ante sus hijos y terminan por adoptar la fácil actitud de la condescendencia. Los educadores siguen la corriente progresista, quieren educar a los alumnos sin prohibirles nada. Y lo que faltaba, los poderes políticos, atentos solo a su interés político, no cesan de hacer leyes cada vez más permisivas, aunque vayan en contra del sentido común. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. En justificación de las leyes permisivas, y déjenme decir entre paréntesis, Uruguay no hace mucho aprobó la despenalización del aborto. Acaban de aprobar el matrimonio de personas del mismo género o sexo, y ahora están por aprobar la despenalización o la no persecución de aquello que hoy es todavía delito, como la marihuana y otros. Y en justificación a estas leyes permisivas, hermanos, se suele decir que la libertad no vale nada, que la moralidad es un tema de conciencia individual y que en todo caso permitir es imponer. Estos argumentos razonables en apariencia esconden una falacia, porque pasan por alto la realidad de lo que es la condición humana. Se olvida que el hombre es un ser sociable por naturaleza, en el sentido de que el ejemplo de los demás, la cultura contextual y el ambiente social influyen decisivamente en su comportamiento, en sus sentimientos y en sus ideas. La libertad individual pura no existe, sino que está condicionada por las características de la sociedad en que se vive. Dime qué clase de leyes existen en tu país y te diré la personalidad moral de la mayoría de sus individuos. ¿Pero qué hacen nuestros políticos? ¿Qué hacen nuestros legisladores? Tienen que legislar lo que la mayoría manda. La permisividad moral por parte del poder público también pretende justificarse con el argumento de que así lo requiere la mayoría o la gente buena por parte de ella. Los hechos determinan los derechos. Y si el aborto, por ejemplo, es practicado por un número significativo de la gente, es una hipocresía continuar con leyes prohibitivas y entonces el legislador se limita a elevar a categoría de derecho lo que es un hecho de escala social. Y por otra parte, y este es el gran argumento para la permisividad legal, mucha gente no considera que ciertos comportamientos sean inmorales y el poder público, por tanto, no puede ir contra el sentir social, sino adecuarlo. Y a ello conduce por lógica a esta conclusión. En ciertos temas de carácter ético, las encuestas y las estadísticas es la justificación decisiva de una ley, en analogía con lo que ocurre en la política, puesto que la legislación depende de las opiniones mayoritarias. Todo puede ser legal o ilegal a tenor de las estadísticas, sin más profundas consideraciones. Queridos hermanos, este puede ser el problema de nuestra época, de nuestras iglesias. Y no solamente hablo de la iglesia, de nuestra iglesia local, sino de la iglesia evangélica en general. Hay muchas presiones,
basado en la palabra de Dios es que el Señor nos ayude a seguir reteniendo el nombre de Jesús, a no negar la fe y a seguir siendo testigos de Cristo. Reconocer que vivimos en una sociedad donde cada vez tiende más a la liberalidad, una sociedad permisiva, y Dios permita que esa sociedad permisiva no contagie la permisividad espiritual de la iglesia. Que nosotros tengamos bien claro que Dios nos llama a una vida de santidad. Amén. Voy a pedirles que oren al Señor en sus corazones según Dios haya hablado a sus vidas. Si podemos tener algo de música, pero tome un minuto para orar a Dios. Pídale al Señor esta mañana su gracia. Es con su gracia, es con su ayuda que podemos mantener el nombre de Jesús, no negar su fe en medio de esta ciudad. Padre Santo, bendice tu palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, pedimos tu fuerza, pedimos tu socorro, tu auxilio. Siga orando. Siga orando como Dios le muestra en su corazón. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de los filos dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono del enemigo, donde está el trono de Satanás. Estás habitando en un mundo muy peligroso, es la idea. Pero a pesar de eso, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retiene el nombre de Dios, hermana y hermano. No niegues la fe de Jesús. Y si hay algo de Balaam en tu vida este día, si hay alguna permisividad que te estás dando, porque la doctrina de Balaam es la doctrina de la permisividad. Esta mañana dile a Dios: Señor, ayúdame, yo quiero renunciar a toda obra permisiva que me he estado dando en mi vida. Amén. Y quiero, Señor, servirte. Dame fuerzas, derrama lluvia sobre mi vida, pon un río fresco sobre mi tierra seca. Quiero salir victorioso esta mañana de este templo, quiero salir en bendición, quiero salir más que vencedor en el nombre de Jesús. Dile al Señor si te has estado dando algunas permisividades espirituales. Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Padre Santo, en esta mañana te entregamos nuestras vidas una vez más. Una vez más, Señor, declaramos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que Él murió por nuestros pecados, que Él nos puso en este mundo, Señor, para ser fieles testigos de Cristo, para ser luz, para ser sal de esta tierra, para alumbrar a este mundo que necesita de Dios. Oh Dios Santo, sentimos la presión de la sociedad, sentimos la presión
de los legisladores. Sentimos la presión del poder político, porque sabemos que el Satanás ha permeado todas esas instancias de gobierno y de legislaciones que van induciendo a la sociedad a alejarse de Dios, a permitirse lo que antes era inmoral, a reconocer hoy como cosa buena o sana lo que antes, a la luz de tu palabra, era pecaminoso. Oh Señor, qué desafío para la iglesia hoy, qué desafío para la iglesia de este siglo XXI, marchar contra la corriente. Por eso tu palabra dice que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a tomar esa decisión de ser soldados valientes de Cristo, que salimos en contra del enemigo y que salimos a luchar en contra de las fuerzas del diablo, y que en el nombre de Cristo somos más que vencedores. Dios bendito, haz de esta iglesia, haz de estos creyentes, creyentes santos, creyentes fieles, creyentes que se han plantado en Cristo, que han puesto raíces en Cristo y que se han plantado en la profundidad de las Escrituras, y que nada ni nadie nos puede mover de la santa palabra de Dios y del amor de Jesucristo. Haz de esta iglesia de Vitacura una iglesia fuerte en Cristo, una iglesia poderosa en Cristo, una iglesia cimentada en la palabra de Cristo, que vive una vida de santidad. Es posible, Señor. El enemigo a veces nos hace pensar que esto no es posible, pero tu palabra dice que es posible, porque el Espíritu Santo capacita a la iglesia para vivir en santidad. Hermana, ábrele esta mañana tu corazón al Señor. Dile al Señor: Señor, no solamente me perdonas de mis pecados, sino santifica mi corazón. El Señor no solamente está interesado en perdonarte, en quitarte los pecados que cometiste. El Señor, hermana y hermano, quiere purificar tu corazón, quiere limpiar tu vaso. Padre Santo, bendícenos. Yo te doy gracias, Señor, por el bendito privilegio de ser tu Hijo. Te doy gracias, Señor, porque tú un día me llamaste a ser parte de tu iglesia, de aquel pueblo, como dice Pedro, de aquella nación santa, de aquel real sacerdocio, de ese pueblo adquirido por Dios, comprado con precio de sangre. Somos tu pueblo, Señor, en esta mañana. Aquí está parte de tu pueblo, esta iglesia de Vitacura, situada en este lugar de las tranqueras, es parte de tu pueblo. Pero este pueblo, Señor, está llamado por ti a ser un pueblo consagrado, pueblo fiel, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Oh Padre, bendigo esta iglesia, bendigo cada hermano, cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, desde más pequeño hasta el más grande. Bendice su corazón. Y si esta mañana hay algo seco en su corazón, quizás se sienten algunos como un desierto, trae agua fresca, Señor. Trae agua fresca. Que tu río inunde nuestros corazones. Que salgamos frescos esta mañana, frescos, llenos de tu presencia, llenos de tu espíritu, llenos de tu poder. Sí, Señor, aquí están tus hijos, te los presento a cada uno y tú los conoces y los amas, y tu escáner pasa por nuestras vidas. Tú sabes, Señor, en qué estamos siendo fieles, pero en qué áreas de nuestra vida necesitamos todavía ajustar nuestra vida de acuerdo con tu palabra. Y si esta mañana hay algo que nos reprende, si hay algo que tu Espíritu Santo revele en nuestro corazón, que no tiene que estar allí, que en este mismo momento, Señor, renunciemos y cerremos todas las puertas del enemigo para que no entre en nuestra vida y seamos ese pueblo fiel que tú estás esperando en medio de una sociedad permisiva. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pido tu bendición y pido victoria y pido el poder para cada uno, el poder de tu Espíritu.
Amén. Bendecidos.